Bueno, pues vamos a darle una repasadita antes de entrar a eclampsia y gel, que ya son las últimas. ¿Okay? Bueno, recuerden otra vez, nuestro punto de partida son las 20 semanas de gestación. ¿Okay? Ese es nuestro punto de partida. Atrás, todo lo que sucede acá atrás, ¿qué sería? Hipertensión crónica. Hipertensión crónica arriba de 140, 90 en 2 ocasiones, en 4 horas. ¿Okay? Esa es nuestra manera de clasificar a la paciente. ¿Va? Entonces, todo lo que ocurre acá atrás puede ser hipertensión crónica, pero si sucede en el embarazo específicamente, tenemos que descartar 3 cosas, por lo menos. ¿Qué cosas son? Renales, autoinmunes, endocrinológicas, como anticuerpos, enfermedades del antifosfolípido, ¿no? Entonces esas son las que tenemos que rescatar, ¿ok? Entonces, eso ya lo vimos ahorita. Todo se puede agravar, ¿ok? Todo se puede agravar. Ahorita vamos a ver eso del 160, que es para todos. Tratamiento. Dijimos que según la guía de práctica clínica va a ser metildopa, ¿ok? Metildopa, según la COP, puede ser la betalol, que va a ser de los primeros, y nifedipino, porque sí es bueno, ¿ok? Pero para fines de nuestra clase, para fines de exámenes aquí en México, ¿sí? Entonces, el metildopa va a ser el de primera línea. No vamos a excluir la betalol si hay. Si hay la betalol, vas a dar la betalol, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Finalización del embarazo en hipertensión crónica. Si todo está bien, hay que dejarlo, ¿verdad? Si está bien controlada, hay que dejarla hasta las últimas semanas del embarazo. Después de las 38 semanas, inducimos el trabajo de parto si no desencadena. Porque si nos esperamos mucho tiempo, ¿qué porcentaje tiene de que se pueda complicar? 50, 30. 30. Recuerden, todo lo que empezó antes de las 20 semanas se nos puede complicar. Si una paciente con hipertensión crónica que ha estado en todo el embarazo controlada, al final empieza con presiones elevadas, 160, 110 arriba de eso, esa es una paciente que se va a complicar ¿con qué? ¿Con qué entidad? Preeclampsia, ¿ok? No puede dar preeclampsia sobreagregada, así se llama cuando esa paciente hipertensa, aún con todo su tratamiento, empieza a alterarse la presión arterial y empieza a haber proteinuria. Si cumple los criterios para preeclampsia, se le agrega entonces esa patología también a la hipertensión crónica. Ahora, de las 20 semanas para allá hay 3 entidades: hipertensión gestacional, y preeclampsia con datos de severidad, y preeclampsia sin datos de severidad, y eclampsia, que bueno, 4. ¿Sí? Todo después de las 20 semanas. ¿Cómo voy a diferenciar mi hipertensión gestacional? Arriba de 140-90 en 2 ocasiones, ¿sí? En 4 horas, pero sin proteinuria. Esa es la clave, ¿ok? Eso se llama hipertensión gestacional. El tratamiento generalmente es conservador, no se le da a todas, a menos que ¿qué? Que la diastólica se suba arriba de 90 y esté constantemente, ¿verdad? En todos los seguimientos. Y entonces, ¿cuál será el tratamiento? Sí, pues va a ser metildopa o nifedipino. Muy bien, excelente. Acuérdense, metildopa, nifedipino también. Ahora, entonces, una hipertensión gestacional se complica ¿a qué? Todo va escalando. Si ustedes se dan cuenta que todo confluye en una patología. A preeclampsia, ¿se puede complicar? Sí, se puede complicar hasta en un ¿cuánto por ciento? 50, la mitad de las pacientes con hipertensión gestacional se pueden complicar a final del embarazo. ¿Sale? Ya vimos entonces. Aquí otra vez. Si la hipertensión gestacional va bien con su tratamiento o sin tratamiento, pero empieza con presiones arriba de 160, 110, ¿eso qué quiere decir? Es un dato de severidad. Ya por sí sola, la hipertensión arriba de 160, 110 es un dato de severidad. O sea que mi hipertensión gestacional
ya no está nada más siendo gestacional, se va a estar complicando a una preeclampsia muy probablemente, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo voy a finalizar la hipertensión gestacional? Igual, si está bien controlada esa paciente, la voy a dejar a término, ¿sí? A término y le induzco el trabajo de parto, ¿ok? Obviamente, si esa paciente cae en preeclampsia y está a término, arriba de las 34 semanas, pues no la voy a dejar así nada más, no la voy a dejar hasta las 38, le tengo que finalizar el embarazo. Pero eso sí se complica con una preeclampsia. Preeclampsia hay de dos, con datos de severidad y sin datos de severidad. ¿Cuáles son los criterios para preeclampsia? Proteinuria arriba de 140-90 y Más de 20 semanas, proteinuria. Ajá, muy bien. 140-90. Muy bien, eso solamente son tres cosas importantes. Arriba de las 20 semanas, nunca se les olvide lo de las 20 semanas, porque si no, no va a ser una preeclampsia, ¿ok? Arriba de 20 semanas, más de 140-90 en dos ocasiones, ¿qué más? En 4 horas con proteinuria, ¿sale? Ya. Eso es preeclampsia sin datos de severidad. Pero entonces, la proteinuria, bueno, antes de todo, la proteinuria, ¿cómo podemos diagnosticarla? Orina de 24 horas es la mejor forma, pero recuerden que a veces vienen las pacientes con presiones altas en ese momento y ni modo que nos esperemos todo un día, capaz si caigan en eclampsia, ¿verdad? Entonces, pero es orina de 24 horas, ¿cuánto es la cifra? Arriba de 300 miligramos. Eso es pregunta de examen para toda la vida, ¿sí? Otra forma, la tira reactiva. Una crucecita ya me da, ¿sí? Arriba, una o dos cruces. Pero si tiene una, en realidad la tira debería salir negativa, ¿sí? Ok, entonces si tiene una crucecita, ya es positivo. Otra cosa más, para proteinuria. El cociente de creatinina, ¿cuánto tiene que estar? 0.30. Punto 30. 30. Sí, punto 3, pero punto 28, si aparece punto 28, recuerda que se redondea. ¿Ok? Muy bien. Y les dije una más. En el ego, muy bien. ¿Cuánto debería de salir un ego? 300. Quítale un 0. 30 miligramos. ¿Sale? El ego, haz de cuenta que yo así lo relacionaba siempre. La 24 horas es el estudio grandote, 300. El estudio chiquito y cortito es el ego, 30. ¿Ok? Muy bien. Doctora, el ego tiene el mismo valor como el tira, porque según la guía el tira con el primer cruz es de 30 miligramos. Sí, tiene el mismo valor, pero si no tienes tira reactiva, puedes hacer un ego. Sí. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, esto ya lo estudian, ¿no? Y no, lo estudian, lo repasan. Vasoespasmo, el signo, sí, no, vasoespasmo, pero la lesión principal es el daño endotelial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, criterios ya dijimos para preeclampsia. Tiene que haber proteinuria, tiene que haber la hipertensión gestacional, pero si no hay proteinuria, van a ver estos que son los datos de severidad, son los mismos datos de severidad, ¿ok? Si no hay proteínas en la orina, y si hay uno de estos datos de severidad, ya me hace, ¿qué cosa? Una preeclampsia, ¿vale? Me hace una preeclampsia, ¿vale? Muy bien. Que son los mismos, que son plaquetas menos de 100,000. ¿Qué más? Creatinina más de 1.1. ¿Qué más? Elevación de las transaminasas, ¿qué? Al doble. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mis transaminasas TGA o TGP o AST o ALT, que es lo mismo, se van a elevar más de 60, 70, 80 y van a estar altas. Normalmente están en 25, 35, es lo normal, ¿sale? Pero si se elevan mucho, entonces al doble quiere decir que algo está mal y que ya hay daño hepático. ¿Qué más? Edema pulmonar, cefalea con alteraciones visuales. Una alteración visual no nada más es que vea lucecitas y ya. Puede haber visión borrosa, escotomas. ¿Qué son los escotomas? Usted quiere llevar un oftalmo.
una visión así negra, ¿no? O la visión periférica también está alterada, ¿ok? Todas esas cosas raras que aparezcan en la visión de una paciente tienen que ver con, y que está relacionada con elevación de la TA, vamos a tener como dato de un criterio en ausencia de proteínas y un dato de severidad otra vez. Muy bien, son los mismos datos de severidad si ustedes se dan cuenta, y otros datos más también que pueden ser es la epigastralgia, la hepatalgia que se llama Chaucier, ¿ok? Si en el examen aparece Chaucier positivo, ustedes ya saben que ese es un dato de severidad porque es dolor en el epicondrio derecho, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Tratamiento para la preeclampsia sin datos de severidad. Metildopa otra vez, pero también se puede utilizar nifedipino y labetalol, ¿ok? Y para la preeclampsia con datos de severidad, es así, de entrada debería ser labetalol. Bueno, siempre va a ser labetalol, pero recuerden que no siempre hay. Labetalol, hidralacina y nifedipino son los 3 antihipertensivos que se van a utilizar en la preeclampsia con datos de severidad. No se va a utilizar metildopa en la con datos de severidad, esa es la diferencia, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué más vamos a utilizar en una preeclampsia con datos de severidad? A fuerzas, sulfato de magnesio, ¿ok? El sulfato de magnesio a todas las pacientes que se diagnostiquen con datos de severidad va a ir el sulfato de magnesio. ¿Cuándo van a ser un bebé? Recuerden, si es menos de 34 semanas de gestación, voy a estabilizarlo. Le voy a poner corticoides, que son los esquemas de corticoides que ustedes ya se saben, que voy a volver a preguntar, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué más? Y en algunas pacientes voy a dejarlas. Si es muy temprano el embarazo, entre las 24 y las 33.6 semanas, voy a estarla monitorizando, voy a dejar que avance hasta las 34 semanas para que yo la desembarace, ¿sale? Si son preeclampsias con datos de severidad, la estabilizo, le doy chance a los maduradores pulmonares. Si se puede llegar a las 34 semanas, las llegamos para desembarazarla. ¿Qué más? Cuando es una paciente con más de 34 semanas de gestación, no le voy a dar chance ni una semana ni 2 semanas. Esa paciente la estabilizo, siempre es estabilizar la presión. O sea, ¿cómo voy a estabilizar mi presión? Con los antihipertensivos, ¿ok? La estabilizo, le doy corticoides, porque los corticoides se dan en menos de 36 semanas. Pero si estoy en 35 semanas, le doy chance a mis corticoides. A lo mejor le doy una dosis, ¿sí? Una dosis o las 2 dosis de betamethasona, la dejo 2 días si se estabilizó, si no hay repercusión en el feto. Pero si mi bebé está sufriendo y ya son 34.5 semanas, 35 semanas, ¿qué hago? Desembarazo, ¿sale? Ya la tengo que sacar porque el bebé ya está sufriendo. Si el bebé no ha sufrido, puedo estabilizar un poquito, darle chance a los corticoides para que hagan efecto y ahora sí, desembarazar, ¿sale? Es más, tenemos que desembarazar después de las 34 semanas, esa es parte del tratamiento. Y bueno, miren, esas son las indicaciones de desembarazo por cesárea. Cuando hay hipertensión severa, cuando hay desprendimiento de placenta, cuando hay deterioro de la cuenta plaquetaria. ¿Cómo es que voy a operarla si está con plaquetopenia? No, pues sí se tiene que operar, ¿sí? Ahí estamos con los paquetes globulares y con los concentrados plaquetarios ahí. ¿El plasma para qué? Pues para que por cualquier hemorragia que suceda. Pero el tratamiento para la preeclampsia tiene que ver con el desembarazo, para que se pueda estabilizar mi paciente, ¿ok? Entonces, si una paciente tiene síntomas neurológicos persistentes, tiene cefalea intensa, está bajando la presión pero sigue con la cefalea, o los reflejos rotulianos aumentados, ¿sí? Entonces esa paciente se me va a complicar y esa paciente me va a caer en eclampsia. Y si no la trato en ese momento, me va a convulsionar.
yo lo que tengo que hacer siempre es evitar la convulsión, ¿sale? Tengo que evitar la convulsión. Si empieza a haber deterioro de la función hepática porque empieza a subirse las transaminasas y empieza a subir la HDL, entonces la deshidrogenasa láctica que viene en la cuenta de la química sanguínea, más de 600, esa paciente ya me está haciendo hemólisis y estoy cayendo en un síndrome de Hell, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? Eso es lo que yo tengo que evitar. Tengo que evitar la eclampsia, el síndrome de Hell y peor todavía aún, una coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Por eso tengo que desembarazar, ¿va? Si empieza a haber desprendimiento, restricción, porque recuerden que parte de la fisiología de la preeclampsia es que el bebé que se va a quedar chiquitito, ¿sí? El bebé está expuesto a esas resistencias altas, no le llega mucho flujo, le llega flujo pero no el adecuado, ¿sale? Entonces el bebé se queda chiquito. Y ustedes ya saben cómo vamos a desembarazar las restricciones, ¿ok? Y un estado fetal no confiable o un bienestar fetal alterado, un bebé con bradicardia que no, después de las maniobras que ustedes ya saben hacer, no mejoraron, entonces ese bebé hay que desembarazarlo. Muy bien, ahora sí. Yo creo que ya es más fácil, ya entendimos más fácil, ¿verdad? Los criterios para hipertensión crónica, gestacional, preeclampsia, ¿verdad? Yo espero que sí. Me preguntan, ¿ok? Muy bien. Eclampsia, Hell y síndrome intravascular diseminado, incluso EBC. Son las complicaciones que puede tener una preeclampsia. Tal es la importancia porque aquí se mueren las mamás, por eso, ¿verdad? Por complicaciones de la preeclampsia. Valor. Muy bien. Vamos a empezar, vamos a empezar a ver. Si una paciente tiene riesgo de preeclampsia, ahorita llegamos a esas complicaciones. Una paciente que está con factores de riesgo importantes, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer en las primeras consultas? ¿Sale? Porque hay pacientes que ya tuvieron preeclampsia, ya tuvieron HELP. ¿Se acuerdan de la señora que les conté que tenía HELP como en 5 o 6 veces? En todos sus embarazos anteriores no se quería operar. Bueno, entonces esas pacientes que han tenido ya un riesgo importante, que son obesas, que son diabéticas, que tienen alteraciones como síndrome de fosfolípidos, que tienen lupus o todos esos factores de riesgo, esas pacientes a todas les tengo que hacer el ultrasonido genético y anatómico. Recuerden, a todas. Porque en el genético y en el anatómico, aparte de ver anomalías cromosómicas, voy a predecir si pueden tener preeclampsia o no, o algún estado hipertensivo. ¿Ok? ¿Y cómo se predice? Igual que cuando vimos lo de la restricción del crecimiento, con flujometría. Pero ya no va a ser de la arteria umbilical. ¿De cuál va a ser? La arteria de la uterina. uterina. ¿Sí? De las arterias que llevan el flujo a todo el útero. Entonces, así vamos a ver. No les voy a preguntar cuánto del percentil, de la IP ni nada, pero quiero que sepan solamente que para predecir mi preeclampsia lo puedo hacer desde el primer trimestre del embarazo. Recuerden cuándo es la oleada, la primera oleada de la placentación, ¿va? Es entre las 9 y 12 semanas. Entonces, ¿cuándo hago mi ultrasonido genético? Entre la 11 a 13.6. Semanas de gestación, desde las 11 a las 13.6. Entonces, es aquí cuando yo, pues aquí parece que va a haber algo, porque mi flujometría me salió alterada de la uterina, ¿sí? Porque a lo mejor la primera oleada ¿cómo se llama? No se hizo adecuadamente. Entonces esas arterias siguen estando rígidas, las arterias espirales. Entonces, pues aquí es cuando voy a empezar a sospechar y puedo predecir. Si no hice este ultrasonido en el primer trimestre, tengo chance, ¿verdad? Tengo chance para el ultrasonido anatómico, porque allí se hace la segunda flujometría también de las arterias uterinas. Ahora, si salen todas estas alteradas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar, si en el primer ultrasonido me salió alterado o tengo riesgos, ya
Ya tuve preeclampsia en un embarazo anterior, tuve diabetes en un embarazo anterior, tengo lupus, ¿sí? Tuve muchos abortos, me dijeron que tenía síndrome antifosfolípidos. A esta paciente, entonces yo a las 12 semanas tengo que empezarle ¿qué? Aspirina, porque es el único método de prevención hasta ahora estudiado para preeclampsia. ¿Sale? Entre más temprano lo dé, o sea, entre las 12 y 16 semanas, yo voy a tener mejores resultados en mi paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el único método de prevención en dado caso que mi paciente llegue al embarazo con factores de riesgo o en mi ultrasonido genético haya salido una flujometría alterada de la arteria uterina? Aspirina. Aspirina. ¿Cuánto voy a dar? 80, 150. De 80 a 150 miligramos diarios. En Estados Unidos se da solamente una de 81 miligramos. En Estados Unidos. Aquí en México no tenemos la de 81 miligramos, tenemos la aspirina Protect, que es de 100 miligramos. ¿Okay? Muchas pacientes, o a veces conseguimos nosotros en Estados Unidos y las damos a las pacientes, pero aquí en México tenemos la aspirina Protect, que es la que toman los pacientes con cardiopatías o hipertensos, ¿verdad? Esa es la misma que van a tomar también las pacientes embarazadas. Son de 100 miligramos. Lo ideal es que sean, si es una paciente con mucho riesgo, pues les demos hasta 150. Pero si no hay, algunos ginecólogos optan por partir la aspirina Protect en la mitad, ¿ok? Y ya damos la dosis recomendada más alta para aquellos que tienen mayor riesgo, 150 miligramos. No es recomendable porque no se absorbe de la misma manera. ¿Cuándo voy a dar mi aspirina? No se da en cualquier día, digo, a cualquier hora. Se da en la noche porque previene también el riesgo de trombosis, ¿sí? De trombosis o de enfermedades tromboembólicas también. Así que se da en la noche, de 80 a 150 miligramos diarios. ¿Sirve la vitamina C? La guía dice que no sirve, que no hay evidencia y no sé qué. Cierto, todavía no hay suficiente evidencia para la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D. Sin embargo, sí la damos para mejorar el sistema inmunológico de la paciente. Además que todas las vitaminas prenatales ahí las tienen ya, ¿vale? Aunque no alcanzan las dosis diarias, por eso a veces damos aparte vitamina C, vitamina D. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ok, y esta es la que decíamos, la sobreagregada. Lo que ya vimos también, en una hipertensión crónica. Si una hipertensión crónica cumple criterios para preeclampsia, entonces se le agrega también ese diagnóstico a la hipertensión crónica. Cuando una paciente ya está arriba de las 20 semanitas, arriba de las 20 semanas, ¿ok? Si la paciente de hipertensa crónica cruza las 20 semanas y se complica y cumple criterios de preeclampsia, entonces obviamente es una preeclampsia sobreagregada. Y entonces, doctora, pero una paciente que empezó a las 8 semanas con hipertensión o vino ya con el diagnóstico y se me complicó a las 11 semanas, ¿qué sería el diagnóstico? Preeclampsia. No, porque la preeclampsia es 20 semanas. Pues una crisis hipertensiva, ¿sí? Una crisis hipertensiva nada más, pero sigue siendo hipertensión crónica. Recuerde que preeclampsia cruza las 20 semanas, ¿ok? Cruza las 20 semanas. Ahora sí, eclampsia. La eclampsia, ¿sí? Doctora, también aquí tenemos apellidos de Consevergara, Consevergara. Sí, también. Todo está larguísimo el diagnóstico, pero sí se puede. Ok, muy bien. Doctora, Mande. ¿el plantito no puede aparecer antes de las 20 semanas? No, nada. Si aparece antes de las 20 semanas una hipertensión importante, arriba de 160 con alguna, no sé, con un dato de severidad, por así decirlo, entonces hay que buscar otro diagnóstico, porque preeclampsia es arriba de 20 semanas, ¿sale? Por eso hay que descartar enfermedad tromboblástica gestacional, enfermedades renales y entre muchas otras cosas, pero esas son las tres más importantes, ¿ok? Muy bien. La peor, no es la peor, pero de las complicaciones más severas, no es la más severa, de las más severas
o la que puede pasar en el embarazo es la eclampsia, es la convulsión. Las pacientes que convulsionan en el embarazo y que es eclampsia como tal, cumplen los siguientes criterios. Es el primer episodio en toda su vida. Ocurrió en el embarazo, el primer episodio. No se conocía como paciente epiléptica, no tomaba medicamentos anteriormente. Es el primer evento, ¿ok? En el embarazo, ¿sí? Y son generalmente tónico-clónicas, ¿sí? Se mueven, ¿no? Convulsionan importantemente. No hay otra enfermedad asociada, problemas isquémicos, renales, de EBC, neurológicos, nada. Es la primera, uso de drogas, es la primera vez que están convulsionando las pacientes. No tienen antecedentes neurológicos, no tienen antecedentes de nada, ¿sí? Y esto puede ocurrir, ¿sí? Antes, durante y después del parto, ¿sí? Puede ocurrir antes del parto, justo cuando está pariendo la paciente, cuando estamos haciendo la cesárea, o después de que ya pasó el evento del nacimiento. O sea que 3 días después, 4 días después puede convulsionar, sí puede convulsionar. ¿Sí? Entonces de ahí también que estemos vigilando a la paciente. ¿Qué se tiene que hacer cuando está convulsionando? Sulfato de magnesio, ¿sí? Nada que fenitoína, no. Diazepam, no se utiliza nada de esas cosas, solo sulfato de magnesio, ¿sale? Así que si llegan a tener, bueno, con sus excepciones, porque si no hay sulfato de magnesio, algo le tienes que dar, ¿sí? Pero en general, la eclampsia solamente vamos a poner sulfato de magnesio. Si vienen alguna opción fenitoína, diazepam, clonazepam y esas cosas, ustedes no van a poner esa opción, ¿ok? Bueno. Muy bien. Entonces, una característica de las convulsiones y de que las diferencia de otras es que son rápidas, ¿sale? Pasa el evento, 1 minuto, 2 minutos, pum, se quitan, se autolimitan solas. ¿Sí? Aunque no le pongas, por eso no podemos poner diazepam generalmente, porque se quitan solas. No es como las convulsiones tónico-clónicas de pacientes epilépticas que duran bastante sus convulsiones, 4 minutos, 3, 4 minutos, y si no le pones diazepam, no se quita. Entonces aquí no, solita se quita. Esa es una característica y dura bien poquito. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas premonitorios que a mí me tienen que preocupar? Obviamente es mi paciente que no se conoce como preeclámptica, que esa también puede debutar con eclampsia, si les dije. El primer evento a veces para saber que es una paciente preeclámptica, el de eclampsia. Si tiene eclampsia, tiene preeclampsia, muchachos. Si tiene eclampsia, tiene preeclampsia, ¿va? O sea, porque la eclampsia es la complicación directa de la preeclampsia, ¿sí? Pero ¿cómo puedo saber yo si mi paciente va a caer en eclampsia? Bueno, por eso es importante las cefaleas. Las cefaleas intensas que no se quitan con escotomas, con que visión periférica, no veo, ¿sí? No ve a la paciente intensos así, con náuseas, vómitos. Esas pacientes tengo que tener mucho cuidado. Por eso la cefalea intensa con alteraciones visuales es un dato de severidad. Los datos de severidad me quieren decir que mi paciente puede convulsionar, ¿ok? Otra cosa, los reflejos osteotendinosos. Una paciente con hiperreflexia, esa paciente quiere decir que pronto va a caer en una eclampsia, ¿vale? Entonces, bien cuidadosos. Dolor en epigastrio, ¿ok? Si mi paciente está, se queja. ¿Qué pasa, señora? Porque una vez así nos cayó en paro en eclampsia. Bueno, también en paro, Esa paciente empezó con dolor en epigastrio, nada más. Y entonces la paciente estaba en trabajo de parto, entonces así nos dimos cuenta que esa paciente era preeclámptica, porque una empezó con dolor en epigastrio y cuando le checamos la presión estaba hasta acá arriba. Paciente convulsionó enseguida.
Entonces, si tiene dolor en epigastrio, también es un dato malo. Y acuérdense que también es dato de severidad. Pues, ¿qué manejo es el que le tengo que dar a mi paciente que cae en convulsión? Bueno, entonces tengo que proteger la vía aérea, eso siempre. Y oxígeno. Oxígeno suplementario, tengo que ponerle doble vía intravenoso. ¿Ok? Ese es un equipo también. Así como, ¿se acuerdan que les dije que había un equipo importante para las hemorragias? No, hay un equipo importante también para cuando una paciente cae en eclampsia. ¿Vale? Entonces, y poner sonda Foley, no se olviden. Ya habíamos hablado de sulfato de magnesio cuando hablamos de prematurez, ¿verdad? Cuando hablamos de parto prematuro, que teníamos que estar vigilando las dosis terapéuticas, ¿sí? Porque una de las primeras cosas que sucede con las pacientes que están con sulfato de magnesio y que se pueden intoxicar, ¿qué puede pasar? A ver si se acuerdan. Uno de los primeros datos. Oliguria. Ese es del otro lado. Cuando ponemos sulfato de magnesio, eso ya lo habíamos hablado cuando hablamos de parto prematuro, que teníamos que poner también sulfato de magnesio para proteger a bebecito de hemorragias intracraneales. Ponemos sulfato de magnesio, pero tenemos que poner una sonda Foley, porque las pacientes que van a hacer cuando empiezan con intoxicación por magnesio. No es Oliguria. Dije oliguria. Oliguria, entonces por eso tengo que poner una sondita. Bueno, entonces el sulfato de magnesio en la eclampsia la tengo que dejar 24 horas, ¿sale? 24 horas, aunque ya hayan pasado las convulsiones, ¿ok? Solamente 24 horas. ¿Cuáles son las dosis? No se van a aprender dosis así como tal de sulfato de magnesio, pero sí quiero que sepan que hay rangos terapéuticos. Eso sí, y está bien fácil. 4.8 a 8.4. Redondeámoslo. Aquí dice que los rangos terapéuticos son en 4 a 7 miliequivalentes, ¿sí? Pero yo siempre les pongo 4.8, 8.4 porque es más fácil aprenderse, ¿vale? Así no los aprendimos nosotros, para poder saber cómo o sea, acordarse más fácilmente, ¿sale? Entonces, nosotros como ginecólogos, para poner una dosis de sulfato de magnesio, ponemos una dilución, una dosis de inicio y una de mantenimiento, porque la de mantenimiento tiene que dar 24 horas, ¿sale? Para evitar que otra vez vuelva a convulsionar la paciente. La dosis de inicio, pues son 4 a 6 gramos en una solución de 100 mililitros de solución fisiológica. La diluimos y la pasamos en 15 minutos, ¿sale? En 5 minutos de ahí, de 5 a 15 minutos la pasamos. Rápidamente tiene que pasar esa dosis. Luego empieza la dosis de mantenimiento. Hacemos una dilución de 900 mililitros de solución fisiológica con 10 ámpulas de 10 gramos de solución de sulfato de magnesio para pasar a 100 mililitros por hora. O sea, 1 mililitro por minuto, 1. Entonces, así les dejamos. Dosis terapéuticas, o bueno, los rangos terapéuticos del magnesio le vamos a dejar en, como dijimos, en 4.8, 8.4, ¿sí? Puede ser desde 4 hasta 8, ¿no? Entonces ahí la dejamos también, para que se la aprendan más fácilmente, 4.8, 8.4, ¿sale? Entonces, una de las manifestaciones iniciales es la oliguria, pero cuando ya hay intoxicación, como tal, el primero que aparece, el primer signo va a ser la ausencia del reflejo patelar, ¿ok? A ver, ausencia del reflejo patelar. Pero eso es cuando ya hizo intoxicación. Sí, ese es el sulfato, estamos en el sulfato, ¿ok? Cuando ya le pusimos, o sea, se nos pasó la mano con el sulfato, pues, entonces, yo por eso tengo que estar viendo, híjole, ya no estoy orinando, yo no estoy orinando mucho, checo los reflejos, no, nada, no hay reflejos, ya se me intoxicó y ya está más o menos como unos 9 miligramos sobre decilitros, ¿sí? O miliequivalentes, arriba de la dosis terapéutica, ¿va? Entonces, miren cómo va avanzando, entre más intoxicado esté, primero vamos a perder los reflejos patelares, ¿sí? Y luego vamos a empezar con parálisis de los
de los músculos respiratorios, entonces vamos a tener que disnea y vamos a tener un paro cardiorrespiratorio más adelante. O sea que todo esto puede llevar a gravedad cuando una paciente se intoxica. ¿Va? Entonces el primer signo que se va a perder en una intoxicación cuando ya cruzamos los rangos terapéuticos del sulfato de magnesio va a ser la pérdida de los reflejos osteotendinosos o reflejos patelares, que es lo mismo. Hay varios esquemas para aplicar el sulfato, eso no se lo tienen que aprender, pero eso es nada más para información. Nosotros tenemos 3 esquemas, así se llama: el de Pritchard, el de Sussman y el de Sussman modificado. Esos son nuestros esquemas de aplicación del sulfato de magnesio. Todo eso nos lo preguntaban ahí sí en la residencia, granitos, dilución y todo. ¿Sale? Pero para que ustedes sepan que hay varios esquemas de la aplicación del sulfato. El que más usamos es el de Sussman modificado. Muy bien. Síndrome de HELLP. Ay, ya casi acabamos y nos vamos al break, ¿verdad? Muy bien. HELP. HELP son unas siglas muy importantes que se tienen que ustedes aprender. Cuando hay daño por la preeclampsia al hígado, empezamos a tener hemólisis, ¿sí? Y es ahí cuando los eritrocitos se van, ¿qué? Se van deshaciendo, se van destruyendo, ¿sí? Entonces, el HELP es una anemia que es hemolítica, ¿sí? Por elevación de las transaminasas hepáticas y plaquetopenia. Por eso también es un dato de severidad, si ustedes ven, es un dato de severidad porque se va a dañar el hígado en algún momento si no hacemos algo por esa paciente. Entonces, tiene un riesgo de muerte materna de 6.3%. Pareciera que es poquito, pero no es poquito, muchachos. ¿Sí? No es poquito, es elevado. Y tenemos ese riesgo cuando nosotros tenemos una preeclampsia. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Hay 2 tipos de esquemas, de criterios. Uno está el Mississippi y otro está el Tennessee. Vamos a usar los criterios a ver, vamos a ver cuál vamos a utilizar, porque yo puedo utilizar todo, pero más fácil. Más fácil yo creo que es el de Tennessee. ¿Sale? El de Tennessee. Los criterios de Mississippi y Tennessee tienen que ver con la cantidad de transaminasas, de plaquetopenia y de la elevación del DHL, ¿ok? Sí, o LDH, que es el lactato ¿qué? Deshidrógenos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Solamente vamos a usar 3 cosas para que ustedes sepan, prácticas. LDH, más de 600. Si en mi química sanguínea o en mis PFH tengo una LDH más de 600, quiere decir que esa paciente ya está entrando en hemólisis y esa ya estoy yo con, muy probablemente voy a estar con HELP. Ahora, otro criterio son las transaminasas, que se elevan otra vez al doble, más de 70, pero ahí sí le damos un número, más de 70 quiere decir que algo no está bien. Y las plaquetas menos de 100,000. En Mississippi las manejan por clase 1, clase 2, clase 3, Tennessee es completo e incompleto. Completo es que tengan los 3 criterios. La LDH arriba de 600, ¿sí? ¿Sí? 600, ok. La LDH, ¿qué más? Las transaminasas arriba de 70 y las plaquetas menos de 100,000. Si tienen los 3 es un HELP completo. Pero si tiene 2 o 1 es un HELP incompleto, ¿verdad? Pero con que ustedes sepan que hay 3 cosas que se van a elevar, entonces vamos a tener ese diagnóstico, ¿vale? No quiero complicarles más la vida. ¿Cómo lo voy a manejar? Todos los HELP igual, con su sulfato de magnesio, sus corticosteroides en caso que sean menos de 34 semanas y 36, y el control de la presión arterial, porque el HELP es una complicación de la preeclampsia también. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces,
No quiero que se aprendan dosis del sulfato, pero quiero que sepan que sí se utiliza, es parte de la terapia, es parte del tratamiento para el HELP. ¿Sí? Entonces, a todo en eclampsia, HELP, vamos a utilizar sulfato de magnesio, antihipertensivos y también corticosteroides si es menos de 36 semanas el embarazo. ¿Ok? Es lo que quiero decir. Muy bien. ¿Cuál es la vía de resolución del embarazo en un HELP? Cesárea, no hay de otra, se tiene que interrumpir el embarazo. Si es un HELP, sí o sí, en ese instante se va a desembarazar a la paciente. ¿Ok? No me voy a esperar en un HELP, no me voy a esperar 2 semanas, 3 días. No, tengo que ya, le pongo el corticosteroide y no sé si que Dios la bendiga si le hace efecto, pero pues hay que sacar ese bebé. ¿Sale? Estabilizo a mi paciente. Recuerden que siempre estabilizar a la paciente, porque si está con hipertensión, está sangrando. Esa paciente me va a sangrar más. Estabiliza a la paciente, le doy mi antihipertensivo, mi sulfato de magnesio, corticosteroides si es menos, miren, aquí sí es, si es menos de 34 semanas. ¿Por qué, muchachos? Porque dijimos que los 34 semanas de gestación hay que sacarlo. Ya bebé. ¿Ok? Muy bien. Inductores de madurez pulmonar, bueno, esta no está actualizada, es 36 semanas, recuerden, 36 semanas. Pacientes con gestación menores de 34 semanas y binomio estable. Si el bebé está estable, esa es otra característica. Menos de 34 semanas. Le doy mis inductores de madurez pulmonar, pero si bebé está estable, me espero 24 a 48 horas para desembarazar. Si no está estable, o sea, que está en bradicardia, mal el bebé, ya, saco el bebé. El único método para curar el HELP es la interrupción del embarazo. El único. Hay que sacarlo sí o sí. ¿Cuándo le voy a dar chance? Cuando el bebé esté estable. Si no está estable, hay que sacarlo inmediatamente. ¿Ok? Y bueno, ya son las crisis hipertensivas que pueden ocurrir en crónicas, recuerden. En crónicas son las crisis hipertensivas que se pueden complicar y pueden dar daño a órgano blanco. Muy bien. ¿Qué más? Seguimiento en el puerperio. Ya lo último de esto. ¿Qué voy a hacer en el puerperio? Toda paciente que tuvo preeclampsia en el embarazo, ¿sí? O que que tuvo preeclampsia, síndrome de HELP y eclampsia, todas esas pacientes, hipertensión gestacional. A esas pacientes yo tengo que darle seguimiento, porque o me pueden convulsionar en el puerperio o se pueden quedar hipertensas por siempre. Por vida. ¿Okay? Por eso, aquí, bueno, este es en el ¿cómo se llama? Este es inmediato en el posparto, en el alumbramiento. El uso de carbetocina puede ser considerado como una opción, porque recuerden que si sangra la paciente no puede usar metilergonovir. ¿Se acuerdan? Que dijimos, porque es hipertensa. Entonces, si esa paciente está en atonía uterina, tiene atonía uterina, le doy oxitocina, no funciona, no le voy a dar metilergonovina, porque se va peor, me va a ir peor. Entonces a esos pacientes le doy carbetocina. Eso es en el alumbramiento. ¿Ok? Para evitarnos riesgos también de hemorragia. Ahora, ya, si no pasó esto y qué bueno, todo muy bien en el puerperio, señora, a las 12 semanas, entre las 6 y 12 semanas, le voy a tener que volver a hacer la determinación de proteínas en orina de 24 horas. ¿Ok? Y también tengo que hacerle otro en su perfil bioquímico. ¿Cuál es ese? Las PFH, la biometrimática, ¿sí? Para saber que no vaya a quedar hipertensa. ¿Vale? Porque si vuelven a salir proteínas en orina 24 horas después de las 12 semanas o alteraciones en la presión arterial, porque tengo que estarle dando seguimiento a esa paciente, usted quedó hipertensa, ¿vale? Y ni modo, va a seguir con su tratamiento, ya se le quita ese tratamiento que tenía y le vamos a tener que dar enalapril o captopril o lo que sea que se maneje ya en una paciente desembarazada. ¿Por qué no vamos a dar en el puerperio metildopa? Porque las pacientes con metildopa tienen riesgo
de depresión postparto. ¿Sí? Eso es importante. Por eso cuando una paciente es hipertensa, naciendo el bebé, les decimos, ¿sabe qué, señora? Vamos a vigilar si su presión está normal, pero ya no le voy a dar metildopa, ya le voy a tener que buscar nifedipino, ¿sale? Ya le cambio a nifedipino, a la betalol. ¿Para qué? Pues para que no me caiga esa paciente en depresión postparto. Si esa paciente va mejorando sus presiones a medida que pasa en el puerperio, voy también quitando los antihipertensivos. Quiero que sepan entonces nada más dos cosas del puerperio. Se le hace una curva, pues sí también, pero una cuantificación de proteínas en orina de 24 horas entre las 6 y las 12 semanas para ver que si esa paciente ya quedó libre de esta enfermedad, y si no, pues otra vez volver, ahora sí decirle, señora, va a tener que llevar su control con el doctor Estrada, con el doctor Rojas, con usted, porque son los ya quedó de por vida, ¿ok? ¿Y qué más? Y que la metildopa no se da en el puerperio, ¿sí? Se cambia a cualquier otro antihipertensivo menos ese porque nos da depresión postparto. Vayan al break. Y ya terminamos. Ahora sí. Ay. Se acabó Muy bien. Vayan a relajarse un ratito, que les dé el sol.